Gracias. Agradezco de modo especial la presencia de Jorge Cervantes, abogado. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Eduardo, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Oye, con esta bola de cambios, con la reforma al Poder Judicial, se tocan muchos aspectos que son fundamentales en la relación entre las empresas con sus trabajadores. ¿Hay cambios relevantes o vienen cambios relevantes en ese sentido? Bueno, sí, efectivamente se señala que habrá el cambio de todos los juzgados, tanto federales como locales. En el caso concreto, en la materia laboral, efectivamente el cambio existe de aquellos jueces que apenas llevan cerca de 3 años en el cargo y que serán renovados de acuerdo con el programa y de acuerdo con los tiempos que establece ya la reforma que entró en vigor. Y se designarán estos nuevos jueces laborales, tanto federales como locales, para que inicien sus labores. Es muy importante destacar que parte de este espíritu de la reforma laboral fue precisamente crear estos nuevos juzgados laborales. Recordemos que se dio la desaparición, por decirlo de una manera, de las juntas de conciliación y arbitraje, es decir, ya no reciben nuevas demandas y ahora todos los asuntos los están atendiendo estos nuevos juzgados federales o locales y que pues estaban orientados o están orientados hacia este propósito de la reforma laboral, de contar con un nuevo procedimiento muchísimo más ágil y pues será este uno de los retos importantes que se tenga que ver dentro de la reforma, estimado Eduardo. Oye, mira, se va a renovar, pero hay unos pendientes muy importantes en la justicia en materia laboral, y con esto de por sí la justicia camina lenta. Después se atraviesa la pandemia, que son prácticamente 2 años, y yo sé de demandas laborales que se articularon o empezaron a manejar o se presentaron ante las autoridades correspondientes en el 2019. Va 20, 21, 22, 23, 24 y va para el 25. Van 6 años y no se han podido definir. ¿Qué tan grave es el retroceso, el rezago que se tiene? Es muy importante tu pregunta, Eduardo, porque precisamente una de las preocupaciones centrales antes de la reforma fue el hecho de que se contara con el presupuesto adecuado y con los recursos tanto financieros como humanos, como tecnológicos para estos nuevos tribunales. Entonces, las cargas de trabajo son muy grandes, muy altas y si bien es cierto que puede existir un lado positivo en los tribunales federales, que de alguna otra forma han sido un poco más ágiles, hay estados en los cuales no tienen la capacidad suficiente para enfrentar este tipo de retos. Entonces, no hay el recurso económico suficiente y es una de las grandes preocupaciones porque se van a enfrentar a este tipo de problemas. ¿A qué me refiero? No nada más es el hecho de que va a haber nuevos jueces laborales, sino que también se les asigne el recurso correspondiente, los recursos financieros correspondientes para que lo puedan hacer. Uno de los propósitos de estos nuevos juzgados laborales fue precisamente evitar estas demoras tan marcadas en las juntas de conciliación y arbitraje, que también sufrieron de lo mismo. Desaparecieron estas juntas, entre otras razones, por el tema presupuestal y de recursos humanos. Entonces, será un punto interesante de ver cómo se va a manejar en lo futuro este aspecto económico, me refiero económico desde el punto de vista de recursos financieros para que se cuenten con más juzgados y con más asesores, con más jueces, secretarios y también defensores públicos en cada una de las entidades
tanto federales como locales. Fíjate, en el caso que te destaco, que debe haber más graves, supongo, ya son prácticamente 6 años. Entonces, ¿qué se hace no hay alguna estrategia o sabes de alguna estrategia para tratar de actualizar los rezagos? Porque si van con 6 años o 5 años, vamos a suponer de 5 años de rezago, híjole, pues ¿cómo le van a hacer? Si hoy se presenta una demanda laboral, pues ¿cuántos años habrá que esperar para que se defina el asunto? Sí, insisto, existe ya algunos antecedentes respecto de cuánto está demorando la justicia laboral en el Poder Judicial Federal. Y en el Poder Judicial Federal es un poco más ágil, insisto. Hay Válgame. algunas excepciones, como en el caso de Naucalpan, por ejemplo, que está muy saturado, y que sí se están demorando un poco. Pero la tendencia general es que demoren menos. Tal vez estos casos que te refieres, Eduardo, son Sí, más bien de asuntos en las entidades pequeñas. Hay algunos estados en los cuales nada más existen 3 jueces laborales y obviamente es imposible poder abatir el rezago, las cargas de trabajo que se tengan. Entonces, de ahí la importancia de contar con esos recursos. Y no es deficiencia de los propios juzgadores, sino es lógico que si claro. tienen una capacidad instalada para llevar un número determinado de juicios y esos juicios son con una carga mayor, pues obviamente no va a haber poder humano que los pueda superar, a menos de que, insisto, se creen más juzgados y particularmente en los estados de la República. Oye, yo recuerdo o tengo en mente que las reformas en materia laboral pretendían resolver un juicio, que a mí me parece muy interesante algunos cambios que experimentaron, como por ejemplo que tú no puedes ir directo a la demanda, tú tienes que tratar de buscar una conciliación como entrada. Si no se da la conciliación, entonces ya vas a la demanda. Pero en teoría tendrán que transcurrir 6 meses cuando mucho, para que el asunto se resolviera. Esa era la meta, ¿verdad? Bien, sí, efectivamente, este nuevo procedimiento te determina que debes de agotar forzosamente la etapa conciliatoria antes de acudir a los tribunales. Sí, está bien. Esta etapa es obligatoria, mas no es obligatorio el hecho de que te arregles o llegues a un convenio. Eso ya Claro. es voluntario de cada una de las partes. Pasando esto, bueno, esta etapa de conciliación que no debe de exceder de 45 días, ya se turna el asunto, bueno, no se turna, sino ya el interesado acude al tribunal para presentar su demanda. Si bien es cierto que ese es el propósito, sí hay algunos casos de éxito, bastantes, en los cuales se demora alrededor de entre unos 6 y 8 meses, insisto, más en materia federal que en materia local, y que esa era la intención central de esta reforma para evitar los problemas que se habían presentado en las juntas de conciliación y arbitraje. Nunca habías, tú como experimentado abogado, nunca habías visto unos cambios, un contexto de cambios tan importantes en la justicia en el país, ¿verdad? No, efectivamente, Eduardo, es algo inédito. Nunca se había presentado una situación de estas. Siento que apenas y estamos iniciando Sí, con lo que realmente va a suceder en estos cambios de la reforma a la justicia en general, al Poder Judicial. Apenas si se está cumpliendo el plazo de los 7 días naturales para que el Consejo General del INE prepare las elecciones. Hoy seguramente habrá una sesión en la cual votarán estos acuerdos y el inicio y el arranque de los mismos. También existen los 30 días naturales para la emisión de la convocatoria por parte del Senado para elegir a los ministros, a algunos miembros del Tribunal Electoral y la mitad de jueces y magistrados federales. 90 días naturales para emitir las leyes secundarias y 180 híjole. días
para que los gobiernos de los estados también emitan su homologación a esta reforma. Y pues bueno, es un cambio totalmente radical y diferente a lo que teníamos, y pues estaremos en espera de cómo van a estar estos acuerdos. Se señala que ya en el caso del Consejo General del INE se establecerán unos nuevos distritos, porque son totalmente distintos los distritos electorales a los circuitos que tiene, por lo tanto, el Poder Judicial Federal. Entonces, son jurisdicciones totalmente diferentes, y por ello, pues es inédito, y estaremos atentos de cómo será el proceso. Hay un punto adicional en el caso concreto de la Ciudad de México. Se dice que para el mes de junio del 2025 existirán 25 boletas, de las cuales tendrán 4,000 candidatos, y se tendrán que elegir a 600 cargos, en el caso de la Ciudad de México. Así que, pues sí estamos frente a un hecho inédito, mi estimado Eduardo. Sí, si tú, a partir de tu muy amplia experiencia, que se reconoce que tienes uno de los mejores abogados en materia empresarial, tú te ponerle calificación, aunque señalan que el diablo está en las secundarias, o pueden estar, el diablo está oculto, la complicación más grave son las leyes secundarias, pero vamos a suponer, en cuanto a lo que se ha visto hasta el momento, si yo te pidiera, califícame la reforma, ¿qué calificación le pondrías? Bueno, es un poco complejo ponerle un número al casillero, Eduardo, Ah, pero ya. sí podría señalarte que debemos de tomar en cuenta, en el caso concreto de la materia laboral, que la curva de aprendizaje es larga, es lenta. Insisto, apenas y estamos con 3 años o 4 de los nuevos jueces laborales, tanto en materia individual como colectiva. Y hay que reconocer que existen algunos jueces sumamente preparados, muy conocedores, y que tienen una vasta experiencia en donde ya han impartido justicia tiempo atrás, y ha sido exitosa. Aquí el reto y precisamente la gran interrogante es saber qué va a pasar con estos lineamientos que va a emitir el propio Consejo General del INE y el Senado de la República, para de ahí determinar bien a bien cómo se van a constituir estos nuevos juzgados, estos nuevos miembros de los juzgados, tanto los jueces. Y aparte hay que también considerar que no nada más están los jueces, sino también están, en el caso de la materia laboral, los secretarios instructores y todo el además andamiaje que existe dentro de los juzgados. Por lo tanto, pues todavía está muy turbio el ambiente como para Sí, poder pronosticar algo, hasta en tanto como fue esto en sentido inverso. Normalmente va primero las leyes secundarias, y ya con sí. eso más o menos se podrá tener una intención. Y ahora es con estos lineamientos del Consejo General del INE y de la Cámara de Senadores con la convocatoria. Jorge, te agradezco mucho que y sé que estás a punto de salir de un compromiso y que no estás ni siquiera en tu ciudad regular. Muchas gracias por haber tomado la llamada y tener la posibilidad de orientarnos sobre este tema que es fundamental. Seguiremos molestando porque no es enchilame esta gorda. La reforma al Poder Judicial es un asunto muy complicado que va a tener muchos asegúnes que iremos conociendo en la medida que tú nos puedas apoyar orientándonos sobre los temas. Muchas gracias Con por mucho gusto, estar. y sí, efectivamente es algo muy Sí, importante, sobre todo para la ciudadanía, para los sí. justiciables, para los mexicanos de a pie, y debemos de estar atentos de ello. Te mando un abrazo, gracias.